Agenda espiritual hacia el 2030. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 1 de abril del 2022. Episodio 1. Preparándonos para la próxima década. Y hoy iniciamos nuestro camino, nuestro viaje, sirviendo a la Madre Planetaria e inspirando caminos estelares. Hola Carmen. Hola Silvia, ¿cómo está guapa? Muy bien. Bienvenidas a todas y a todos los que estéis viéndonos ahora por este canal. Pues la verdad que sí, que es un placer y además estamos iniciando un proyecto con este vídeo que yo creo que os va a encantar, igual que nos está encantando a nosotras, que es nuestra agenda espiritual hacia el 2030, que ahora hablaremos un poquito de esto, ¿no? ¿Y cómo nació el proyecto? Pues de una forma muy sencilla. Después de realizar el evento hacia nuestra soberanía natural, nos dimos cuenta de que habían un montón de temas, un montón de vertientes hacia esa soberanía natural y hacia esa soberanía evolutiva que no se habían podido tocar en el evento, simplemente por falta de tiempo, por falta de todo, ¿no? Así que como nosotras periódicamente nos vamos reuniendo y tenemos nuestras conversaciones privadas en relación a todos estos temas donde vamos abordándolos en profundidad, pues de pronto se nos ocurrió que podría ser interesante poder grabar estas conversaciones entre nosotras para que también pudierais beneficiaros los demás y bueno, y pudierais tener diferentes puntos de vista para poder ampliar vuestro mapa del mundo en la actualidad, ¿verdad? Pues sí, así es. La verdad es que fue así muy de tomarnos el café y decir, oye, es que esto lo teníamos que estar grabando. Y dijimos, pues Efectivamente, venga, vamos a ello. efectivamente. Y luego surgió el tema de cómo lo íbamos a llamar y surgió Agenda Espiritual hacia el 2030. Y seguro que Ujú. alguno de vosotros decís, pero ¿por qué hacia el 2030? ¿No? Ese número que Sí. tenemos ahí delante. Sí, es interesante ese número, pero tiene su sentido y lo barajamos y lo exploramos y lo decidimos. Y explícanos por qué lo decidimos así. Exactamente, bien. Todos conocemos que existe una agenda geopolítica y social que nos lleva al año 2030. Esto no es nuevo, está por todos lados y está súper analizada. Sin embargo, esa agenda hay una parte importante que no contiene y es la evolución en conciencia del ser humano. Entonces, nosotras siempre hemos defendido que todo lo que se cambia dentro del sistema. No podemos salir realmente del lugar donde vivimos, de esta realidad en la que estamos viviendo, y tampoco podemos hacerlo para evolucionar porque ser parte de ella nos permite esa evolución. Y quisimos utilizar precisamente la energía que nos lleva hacia el 2030, que va a ser una fecha clave para la humanidad, aunque no podamos discernir de qué modo, para poder poner nuestro propio granito de arena. Y por eso Efectivamente. dijimos, nosotras también vamos a ir hacia ese 2030, pero con nuestra propia agenda. Una agenda en la que la espiritualidad vaya por el camino que de verdad es beneficioso para la evolución de los seres humanos y no un Efectivamente. camino distinto. Así es. Y es que, por mucho que nos pese, a nivel social y a nivel político, el ser humano de andar por casa, no podemos hacer mucho, no podemos influir excesivamente en esos cambios planetarios, ¿verdad? Pero lo que sí que podemos hacer es, desde nuestra propia soberanía interna, que esos cambios nos afecten en su justa medida. Porque lo que está claro es que el planeta se encuentra ahora mismo en un proceso evolutivo importantísimo. Y nosotros, como parte de ese planeta, formamos parte de esa evolución también. Y lo queramos o no lo queramos, vamos a tener que evolucionar, por las buenas o por las no tan buenas. Ahora bien, las agendas sociales y políticas se fijan solamente en lo que les puede beneficiar a ellos de alguna manera, ¿verdad? Porque así están organizados. Pero el ser humano consciente y soberano de sí mismo es el que tiene que darse cuenta de decir, vale, esta agenda política y social me ofrece esto y lo que yo voy a hacer es ver qué realmente
puede beneficiar en el desarrollo de mi espiritualidad y de mi desarrollo evolutivo y qué no me sirve. De forma que podamos vivir dentro del sistema, pero que no nos dejemos arrastrar excesivamente por él. Esa es siempre la máxima que hemos contemplado, que no podemos salirnos de la Matrix todavía porque estamos encarnadas y estamos aquí, pero sí que podemos manejarnos dentro de la Matrix de una forma que sea lo más balanceada y lo más exquisita posible para nuestra vida y para la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es un poco lo que nos ha movido, lo que nos mueve, porque cada vez que nosotras nos reunimos, cada X tiempo que nos gusta charlar, pues nos tiramos 2 y 3 horas hablando de estos temas tan apasionantes que a nosotras nos mueven tanto y que hemos sentido que a otras personas también les puede ser un punto de reflexión importante. Pero Así que vamos, hoy comenzamos. exactamente, pero no os preocupéis que los vídeos no van a durar 2 y 3 horas. No quiero asustaros, no, ni muchísimo menos. Nosotras lo que pasa es que en nuestras conversaciones privadas vamos engarzando un tema con otro, un tema con otro, un tema con otro, pero hemos intentado, puesto que es un proyecto hacia vosotras y hacia las personas que nos queráis escuchar, obviamente lo vamos a estructurar de una forma sencilla y lo vamos a ordenar un poquito para que no resulte abrumador la información. Los vídeos van a ser cortos, 10-15 minutos máximo. Justo para que os dé para entreteneros mientras os tomáis el café de la mañana. Efectivamente, básicamente. Y que os deje ese pozo de reflexión. La idea es siempre entender una cosa. Lo que nosotras vamos a comentar es lo que nosotras hemos descubierto, hemos experimentado, lo que nosotras nos hemos dado cuenta en conciencia de lo que está ocurriendo y de cómo nos impacta. Pero nosotras no tenemos todas las respuestas ni somos la verdad absoluta. Ahora, eso sí, lo que nos mueve a las dos, y eso lo tenemos muy claro, es dejaros ese punto de reflexión para que no os dejéis arrastrar por el sistema, sino que seáis capaces de abrir vuestra mente y de cambiar las creencias que nos puedan estar por ahí moviendo para que podáis ser soberanas de sí mismas. Y ya iremos desarrollando esto. Y eso implica no creeros nada de lo que nosotras os decimos. Efectivamente. ¿Vale? Así que bueno, pues esto nos lleva ya directamente al tema de hoy, que es preparándonos para la próxima década. Sí, esto también fue interesante porque estuvimos pensando, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? Porque, claro, nosotras ya llevamos una trayectoria de charlas y evidentemente nosotras ya empezamos por donde toque, no tenemos problema. Pero para iniciar el camino dijimos, bueno, empezamos por lo social, empezamos por lo político, empezamos por lo que está pasando en la actualidad tal cual y pensamos, no, la agenda espiritual tiene que tener una base espiritual y una base consciente de que todo lo que está ocurriendo a nivel planetario es un plan cósmico muy bien establecido por las fuerzas que mueven el universo y evidentemente teníamos que empezar por ahí para que entendamos el contexto en el que se mueve todo lo demás. Por eso decidimos que este fuera el tema, ¿verdad? Eso es. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es dónde estamos. Y temporalmente, planetariamente, estamos en la era de Acuario. Esa que tanto esperábamos. Pero a mí me gustaría que abrierais un poco la mente y entendamos qué significa la era de Acuario y qué papel podemos jugar nosotras en la era de Acuario. Porque hay como mucha prisa en que todo lo que la era de Acuario tiene llegue a su momento, ¿no? Claro, de ver esa meta, esa cosa que se nos ha prometido. Y no va a ser así. ¿Por qué? Pues por el tiempo rige la Matrix. Entonces, sí que es posible que podamos como tener un aperitivo de lo que se avecina. Me refiero a esta generación, a nuestra generación. Pero Acuario, todas las eras duran aproximadamente 2160 años y Acuario... bueno, hay mucha gente que dice que ya empezó hace 30 años, otros que dicen que empezó hace 50, pero bueno, a nivel cósmico eso es nada, eso es como un segundo de nuestro tiempo planetario. Lo cierto y verdad es que ya hemos iniciado el camino en Acuario y además lo hemos iniciado de una forma bestial.
Nadie puede cuestionar de que no. Y os voy a decir otra cosa. Incluso los astrólogos más preparados que ya predecían que el año 2020 iba a ser un año muy importante para el planeta, nunca supieron decir exactamente qué es lo que iba a ocurrir. Sí. Yo creo que nos ha pillado todos por sorpresa, ¿verdad, Silvia? Yo creo que sí, que además como se esperaba un cambio, digamos, muy flower power, sí, y de pronto ha sido todo lo contrario, porque ha venido con toda la fuerza de lo que significa también ese acuario, ¿no? Que es el cambiar. Claro, es la revolución, en Urano es lo revolucionario, lo cambiante, ¿no? Claro. Sí. Entonces nos ha pillado por sorpresa, pero no tenemos que olvidarnos de que estamos al inicio y por tanto somos los iniciadores. Iniciadores, efectivamente. Nosotras, nuestra generación es la generación puente, siempre lo hemos vivido así. Y es una generación que el privilegio que tenemos es que vamos a ver el colapso del sistema. Porque claro, Acuario no se puede construir sobre las bases de Piscis, no nos equivoquemos. Piscis tuvo su momento, tuvo su energía, tuvo su florecimiento, su expansión y ahora está en decadencia, porque entramos en una nueva dinámica totalmente diferente. Entonces, claro, esta dinámica no quiere decir que todo lo que hay en una agenda política y social sea negativo, no nos equivoquemos. Lo que pasa es que tenemos que entender de que a veces, pues eso, los que gobiernan nuestro planeta, ellos van a pensar siempre en su beneficio y ellos aprovechan la ola de Acuario pues para realizar sus proyectos. Ellos dicen, bueno, que esto va hacia aquí, pues genial. Nosotros también, pero lo vamos a hacer de forma que a nosotros nos beneficie. Entonces, nosotros somos iniciadoras. Bueno, iniciadoras en este caso Silvia y yo y todas las personas que nos estáis escuchando. ¿Por qué? Porque somos el eje, o sea, somos el eje, la bisagra donde se va a cerrar la antigua era y de donde se va a abrir la nueva. Y claro, esto requiere un derrumbe del colapso, o sea, un colapso del sistema. Y esto es lo que está ocurriendo. Desde el año 2020 empezamos con un... Pero además entró fortísimo con todo lo que todos sabemos que hemos vivido a nivel planetario, no vamos a entrar en detalles, y todavía seguimos arrastrando eso y lo que nos va quedando, porque todavía nos quedan unos añitos. Eso es, todavía nos quedan unos años, entonces igual que toda la esfera de legisladores y toda la esfera política aprovechan la energía planetaria para su beneficio, se trata de que nosotros también utilicemos esa energía más la que ellos están produciendo, porque no olvidemos que la energía suma, solamente hay que dirigirla. Efectivamente, entonces, hay que saberse manejar dentro de la energía. Si nos resistimos continuamente, la energía toma más fuerza. Entonces tenemos que aprender a manejarnos dentro de la energía. Entonces vamos a ver unos puntos muy sencillos de cómo vamos a prepararnos para aprovechar esta ola de estos próximos años hasta el 2030 y poder, pues como los surfistas, cabalgar la ola. Cabalgar la ola, efectivamente. El surfista no controla la ola, pero ha aprendido a manejarse dentro de la ola. Lo mismo que cuando un avión despega de la tierra, que yo cada vez que he subido un avión me he maravillado porque he dicho cómo es posible que ocurran estas cosas tan mágicas, porque es mágico, aunque digamos, no, son leyes físicas, claro que son leyes físicas, pero es una magia, porque ¿de dónde surge la ley física? Entonces, no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar, pero bueno, que al igual que ocurre con los aviones cuando vuelan, nos pensamos que es que se ha dominado la ley de la gravedad. Ojo, no. La ley de la gravedad no se ha dominado. La ley sigue actuando. Tú no tienes dominio sobre la ley. Tú tienes poder dentro de la ley. Una vez que tú conoces la ley, tú te mueves dentro de esa ley y haces que mediante una serie de aparatos, que evidentemente yo no tengo ni idea cómo se hace, pero son una serie de leyes físicas que permiten que un elemento material se eleve en el aire y supere la fuerza de la gravedad. Pero no es un dominio sobre la ley. Cuando hablemos de las leyes universales mucho más adelante,
Ya hablaremos de esto porque esto es fundamental que lo entendamos, ¿no? Que mucha gente se piensa, no, es que ya lo hemos superado. No. No. Nosotros estamos inmersas en leyes, pero como decía Silvia, si nos manejamos dentro de esa energía, es cuando tenemos el poder de la soberanía interna, porque ya nada nos puede venir de susto. Lo vemos venir porque sabemos que la ley actúa y actúa de esa forma. Exactamente. Entonces, vamos a ir viendo los pequeños puntos para que os quede así como cómo puedo moverme, qué es lo que tengo que tener en cuenta. El primero sería, es muy importante ser observadoras de lo interno de lo externo, pero integrando qué es esto de ser observador, ¿no? Entonces, ese es un punto básico. Tenemos que estar viendo lo que ocurre fuera, lo que nos ocurre dentro, acompasar y, sobre todo, no colocarlo dentro de la polaridad, esto es bueno, esto es malo. Efectivamente, sí. La dualidad es una ley universal. Ya entraremos en ella con detalle, pero tenemos que entender que la dualidad dentro de la Matrix, al igual que he dicho que no estás dominando la ley de la gravedad, sino que te estás manejando dentro de ella, ocurre igual con la dualidad. No podemos trascender la dualidad, solo podemos entenderla, integrarla y colocarnos en nuestro centro para poder utilizar una u otra, un aspecto u otro aspecto en determinados momentos de nuestra trayectoria. Entonces, esto es importantísimo, este primer punto que ha comentado Silvia, el ser observadoras. Y colocarnos en ese papel de observadoras implica no juicio. Implica, como ya he dicho, no decir, ay, no, es que esto es muy bueno, ay, no, que esto es muy malo. Es que estos son los buenos, estos son los malos. Estos son los que favorecen, estos son los que obstruyen. No. Observar es decir, de acuerdo, el juego de la vida nos ha presentado de nuevo, de una forma muy patente, el mundo de la dualidad. Estos 2 últimos años se ha hecho cada vez más patente la fuerza de la dualidad. Y claro, como humanas que somos, pues nos podemos sentir tentadas de posicionarnos en una o en otra. Pero la observadora no se posiciona. Observa, integra y entiende ese juego que hay entre las dos fuerzas. Exactamente. Además, todas las medidas que vamos a ir viendo que se están tomando en nuestro exterior van a llevarnos a que veamos esa dualidad cada vez más polarizada. Es una, tampoco quiero llamarlo estrategia, es algo que está ocurriendo y que tendrá su fin, el que veamos esa polaridad tan extrema en un lado o en otro. Probablemente para que de una vez por todas podamos aprender a posicionarnos en el centro. Cuanto más veamos las dos, más fácil es decir, uy, ni aquí ni aquí, no me siento representada ni en A ni en B, necesito encontrar mi verdad, mi centro, mi paz. Entonces, totalmente, en lugar de verlo como una provocación, podemos intentar verlo como una oportunidad cada vez que se nos presente por delante de, vale, ya estamos aquí otra vez, me siento así, me siento polarizada en este lado, abro mi mente, veo cómo está el otro y intentar buscar ese centro de nuevo. Totalmente. Que nos traerá automáticamente paz. Sí, y además es que es el proceso evolutivo natural de la conciencia humana. A ver, hasta ahora la humanidad ha vivido, podríamos decir, como en una medio niñez, adolescencia, en la cual todavía crees en lo bueno, todavía entiendes que lo malo es muy malo y estás esperando a que los demás te solucionen la papeleta. Esa es la realidad. O sea, el niño o el adolescente que busca pues que sus padres le proporcionen todo lo que necesita. Y está bien, es una etapa. Y además los padres lo hacen con mucho gusto, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que si cuando la persona ya tiene 30 y tantos, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Sigue esperando que su papá y su mamá le den la teta, pues ya hay algo que no funciona. Y eso es lo que ha ocurrido a nivel planetario, a nivel humano. Hemos esperado siempre
que el papá gobierno, o que la mamá naturaleza, o que fulanito, que menganito, que si el alcalde, que si no sé quién, que si el profesor, siempre buscando que alguien de fuera venga a solucionarte tu papeleta. Y cuando no te la soluciona, entonces entras en la polaridad del juicio. Es que son muy malos, es que no me quieren, es que pim, pim, pum, fan, fan. Entonces, eso no es que sea ni bueno ni malo, y volvemos a lo mismo, es simplemente una etapa de conciencia evolutiva. Pero ahora mismo Acuario ya no nos pide eso. Acuario pide madurez. La humanidad tiene que entrar ya en la etapa de ser su propia mamá y su propia papá. Ya no cabe el que otro va a solucionar la cosa por ti. Y por eso la importancia de desarrollar nuestra soberanía interna lo más que podamos. ¿Sí? Y para ello también vamos a necesitar otro punto, que es una mentalidad abierta. ¿Abierta a qué? Abierta a cambiar, a soltar antiguas creencias. Porque el mundo está cambiando muy rápidamente. Por lo tanto, también hay que estar abiertas a cambiar nuestra forma de pensar a lo largo del tiempo, y que una vez dijimos A, pero hoy tenemos otro entendimiento y podemos decir B o C o D. Totalmente. Claro, porque, a ver, las creencias no son malas en sí mismas. Es importante porque la creencia forma parte de tu trayectoria humana. Tú adquieres una creencia y eso es lo que te mueve en una etapa de tu vida. Pero el problema es cuando nos aferramos a creencias que en otra etapa de nuestra vida ya nos están obstaculizando la evolución y nos están obstaculizando. Entonces, las creencias tenemos que tener la sabiduría también de saber soltarlas y de permitirnos, como ha dicho Silvia, tener la mente abierta. Claro, y no estamos hablando... Y es un trabajo importantísimo y de duelo, porque sí, cuando una creencia está incrustada en la conciencia, cuesta muchísimo soltarla, pero claro, mucho. Sobre todo porque no estamos hablando de lo que muchas de vosotras, que ya lleváis también un camino de desarrollo personal, pues cuando hablamos de soltar creencias, vamos a las creencias limitantes, ¿verdad? Sí, claro. Pero es que no estamos hablando de las creencias limitantes. Es lo inmediato que nos viene. Desde lo humano Claro. pensamos en que son las creencias limitantes. Y no estamos hablando de ese tipo de creencias. Estamos hablando de las creencias profundas, de lo que consideramos que es verdad, de lo que hasta ahora ha sido verdad para nosotras. En todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido religioso, en el sentido filosófico y en el sentido espiritual. Entonces, cambiar qué creo yo, por ejemplo, de la cosmogonía en la que vivo, es algo muy duro. Cambiar el paradigma en el que vivo, porque el paradigma está aquí. Claro, no nos olvidemos, la mente, el paradigma está aquí, no está fuera, ¿no? Cambiar eso es muy duro porque te estás deshaciendo de algo que ha creado tu identidad, tu personalidad, y de pronto se desmorona y ya no sabes para dónde vas. Sí, te sientes en la incertidumbre. Y por eso es tan importante el primer punto que estamos comentando, que es el de la observación. Vamos a observar, ¿no? Y bueno, nos quedan un par de puntos, pero para que no se nos haga muy largo, porque estamos ya casi en el tiempo, no queremos que estos vídeos se alarguen muchísimo. Claro. Pero hay otro aspecto también muy importante de esta preparación, que es empezar a conocer en profundidad las leyes universales, pero no en teoría, sino en cómo se aplican de una manera práctica y cotidiana en nuestro día a día. Por ejemplo, la ley de la dualidad, que mucha gente pensaba que era una ley abstracta, pues ya se ha manifestado con mucha claridad en lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años, ¿verdad? Hemos visto cómo se han polarizado las personas ante eventos del calibre que hemos vivido. Entonces, conocer las leyes universales, que eso ya iremos ahondando en ellas, y aplicarlas en nuestra vida cotidiana es otro de los aspectos que en esta siguiente década hemos de desarrollar. Claro, y el de la dualidad precisamente es uno que todas las mañanas lo aplicamos. Según nos levantamos, nos lavamos la cara y nos miramos el espejo. Y en ese momento ya decidimos si ese día estamos guapas o estamos feas. Y eso es dualidad. Pues sí, totalmente. Bueno, ya cuando hablemos de las leyes iremos poniendo estos ejemplos cotidianos que
son los mejores ejemplos para que integremos las leyes en nuestra vida, ¿vale? Y el último aspecto es asumir la responsabilidad sobre nosotras mismas o sobre nosotros mismos, lo que se llama adquirir nuestra soberanía interna. Y yo doy un paso más hablando de la soberanía evolutiva. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo mi soberanía interna y me entiendo a mí mismo, paso al siguiente paso, que es yo formo parte proactiva de mi evolución. Y esa soberanía evolutiva, porque claro, como hemos dicho al principio, el planeta está en un proceso iniciático de cambio, en un proceso evolutivo. Es un proceso iniciático, por eso duele tanto, ¿no? Y por eso estamos tan convulsos. Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente está un poquito dormida todavía, está viviendo en su mundo de fantasía, en su mundo egoico, no se da cuenta y al final va a evolucionar, pero de forma inconsciente. Entonces, la soberanía evolutiva es, voy a evolucionar, no me voy a poner en contra del proceso evolutivo del planeta porque formo parte de él, pero lo voy a hacer de forma consciente. Y lo voy a hacer manejándome dentro de lo que yo considero en cada momento que es beneficioso para mí y para el colectivo. Ese es el siguiente paso. ¿Y hay alguna cosita más, Silvia? Porque ya estamos casi en el tiempo. Pues ya está. Yo añadiría a lo que tú has dicho, esa parte de la soberanía interna y de esa autosuficiencia también, y a lo que hemos hablado de no esperar que el sistema lo haga todo por nosotros. Eso es. Que no caigamos en una trampa, y es que en el mundo espiritual también queremos que nos lo hagan todo desde fuera, porque llevamos muchos años escuchando que la Federación Galáctica también podría ayudarnos al planeta, y eso es otra forma de no asumir nuestra responsabilidad y esperar a que nos lo solucionen desde fuera. Entonces, esto no va de más despiertos o menos despiertos, esto va de conciencia humana. Y de madurez interna. Claro. Es interna, es de todos, independientemente de cuánto te hayas trabajado ya. Eso es lo que me gustaría a mí también añadir. Sí, me parece fantástico. De hecho, desde la época de Piscis, siempre hemos tenido en la mente que va a venir un Salvador. Y además digo Salvador, fíjate qué curioso, porque además como se ha desarrollado en una sociedad patriarcal, pues claro, es Salvador, no va a venir una salvadora, no, tiene que ser varón. Que siempre tiene que venir un Salvador. Y cuando ya hemos evolucionado un poco más, decimos, bueno, pues la segunda venida del Salvador. Y si no, los extraterrestres. Y si no, fulanito. Y si no, menganito. A ver, yo no digo que en un momento determinado nos puedan ayudar en nuestros procesos evolutivos. Y además yo sería feliz si yo lo pudiera vivir en esta encarnación. Pero eso no quiere decir que vayan a venir a salvarnos, ni mucho menos. Precisamente yo creo que no vienen para que no caigamos en ese error de pasar de una creencia a otra y decir, vale, pues no me va a salvar fulano, pero me va a salvar mengano. No, aquí nadie va a salvar a nadie, queridos amigos y queridas amigas. Aquí tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que hacernos maduros. Y la madurez implica pasar del parvulario a la universidad y licenciarte en todos los aspectos. Y ahora ya estamos en el proceso de la licenciatura, ya tenemos que salir. Así que quien quiera salir saldrá de la mejor manera posible y quien no, bueno, pues que viva su proceso, ¿verdad? Aquí nadie dice que esté ni bien ni mal. Pero lo que sí que es cierto es que si nos empuja la evolución hacia un camino y no lo tomamos de forma consciente y de forma proactiva, nos va a doler más. Va a doler más. Y nosotras, pues nada, os invitamos a que nos acompañéis en este viaje que vamos a ir haciendo a lo largo de estos vídeos que compartiremos con vosotras. Pues es un viaje fascinante y de hecho le llamamos así, es nuestro cuaderno de bitácora y es la fecha estelar en la que hemos decidido iniciar el proyecto. Y seguimos en ese cuaderno de bitácora y seguiremos con este proyecto hasta donde podamos, como mínimo hasta el 2030, ¿verdad? Hacia esa agenda. Y deseamos de corazón de que esta información que vamos a ir compartiendo, que sobre todo son reflexiones personales de todo lo que ocurre y de cómo podemos ir mejorando, pues que os sirvan de ayuda en vuestro propio camino y que podáis de ahí extraer pues la perla de sabiduría que os sirva. Y lo que no os sirva, no pasa nada, a otra cosa mariposa. Pero todas las semanas estaremos con vosotras
en nuestra plataforma y en nuestros diferentes canales para que disfrutéis de estas conversaciones tan ricas. Pues así es, pues no nos queda nada más que despedirnos de vosotras hasta la próxima semana. Pues así es. Un besito, nos vemos muy pronto y por favor, entendemos que nosotras no tenemos toda la verdad, pero sí que formamos parte de una pequeña pieza de esa verdad que os puede servir para caminar y desarrollar esta agenda espiritual hacia 2030. Besitos. Chao. Besitos, chao.